de la crisis Sí. americana-venezolana con nuevos bombardeos. Exacto, sí, en realidad en principio sobrevuelos, Luis, sobrevuelos de ocho aviones de distintas características, muchos que tienen que ver con algún tipo de investigación y de determinación de objetivos, otro que tiene que ver, otros, digamos, modelos de aviones que tienen que ver con la interrupción de comunicaciones para poder hacer un ataque específico, y unos terceros que tienen que ver con la Fuerza Aérea, o por lo menos son los aviones más potentes que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Habrían salido algunos del portaaviones que está frente a las costas del Caribe y otros desde Oklahoma a hacer lo que tiene que ver con un poco la logística, ¿no? ¿Dónde están? ¿De qué manera? Muchos acercados, digamos, o por lo menos sobrevolando la zona donde podría estar el refugio de Nicolás Maduro. Esto según las investigaciones y, por supuesto, la información que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que es parte de lo que hoy está sosteniendo los Estados Unidos de cuándo se hará ataque terrestre. Incluso una declaración de las últimas horas, Luis, donde Donald Trump dijo: no necesito autorización del Congreso para atacar o bombardear Venezuela. Así que en principio habría posibilidades de que tome la decisión. Todo hoy está en manos de Donald Trump. Bueno, a propósito, Donald Trump suspendió una tradición que a muchos Sí. les permitió tener la Green Card, ¿no? Claro, porque la lotería de Green Card es algo habitualmente, hace muchísimos años que se fue implementando. Es cierto que hubo en alguna época donde se suspendieron por distintas cuestiones, más en la pandemia, después se reabrieron, pero sí es cierto que no había pasado de suspenderlas directamente. ¿Por qué? Porque claro, hay personas que tienen que ver con atentados terroristas que ingresaron a los Estados Unidos gracias a la lotería de visas. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar? Suspenderla del todo no, sí por un tiempo para revisar los procesos. Con respecto a qué, bueno, ganan, cuáles son los background check que se hacen, todo lo que tiene que ver con investigaciones, incluso acá para cualquier trabajo. Yo creo que en Argentina pasa lo mismo con los antecedentes penales, pero acá, para cualquier trabajo regular o lo que sea, te piden un background check justamente de si tuviste causas judiciales, si tuviste problemas con la ley, etcétera. Bueno, van a empezar a ver cuáles son los procesos que se han tenido hasta ahora para no haber podido evitar que un terrorista ingrese gracias a la lotería de visas y termine por provocar una situación tan trágica como la que vivimos en las últimas horas, ¿no? Nos vemos el lunes, señor, un placer. El lunes nos vemos, amigo. Gracias, que tengas lindo fin de amable. semana. Empecemos a hablar de un préstamo que llega para asistir a Zelensky. Así es, a este préstamo de 90.000 millones de euros, 100.000 millones de dólares más o menos, a pagar sin interés, que la Unión Europea le da a Ucrania de manera inmediata. En principio el 50% de este dinero va a llegar inmediatamente a Kiev, el resto en los próximos 2 años. No se les cobra interés y no va a salir de los fondos congelados rusos. Las advertencias de Putin y el problema interno que temen los belgas, el Banco Central de Bruselas, el principal depositario de los fondos rusos congelados. Los belgas piensan que en algún momento este conflicto, esta invasión ilegal de Rusia y Ucrania se va a terminar y tal vez los rusos tengan un asidero legal para pedir su dinero que habría sido confiscado de esa manera. Por lo tanto, dinero que los ucranianos dicen necesitamos imperiosamente, no va a ser para lujos, necesitamos hacer cosas básicas urgentes que han sido destruidas en nuestro país, empezando por la red energética para darle a la gente electricidad y gas de cara a un invierno crudo. Mientras tanto, Putin dio su discurso, Luis, este discurso cerca tradicional de diciembre, que se extiende durante horas. Es más una conferencia de prensa donde interviene la prensa nacional, la prensa internacional y hasta ciudadanos. Ojo, no se crean que es todo color de rosa. El control editorial está fuertemente custodiado por el Kremlin, pero ahí Putin dice: el oeste nos hizo el enemigo de ellos. Si nos respetan, nosotros respetamos. Si no nos respetan, nosotros no vamos a respetar. Ellos causaron este conflicto, no va a haber operaciones militares especiales, como siempre Putin llamó a la invasión de Ucrania. En el resto de Europa dijo Putin que no hay que tener miedo, que no hay que ver fantasmas donde no los hay, mientras al mismo momento los bielorrusos anunciaban que hay presencia de misiles nucleares Oreshnik rusos
en territorio bielorruso, apuntando hacia Europa, listos para entrar en combate de ser necesario. Por lo tanto, Putin dice una cosa y apunta a Europa con misiles nucleares. Pero el dinero llega y mientras se va a empezar a negociar otra ronda en Miami, en los Estados Unidos, Europa sigue mirando con desconfianza todo lo que hacen los rusos. Bueno, a propósito de los rusos y demás, hay un momento en el año, desde el punto de vista periodístico, que es muy esperado, que es la conferencia de prensa anual de Putin, para ver si alguien puede preguntar en serio. Se viene ahora. Sí, acá está aconteciendo ahora. Rusia tiene diferentes usos horarios, es un país enorme, se le da oportunidad de preguntar a todos, de toda índole, y como dije recién, no es todo libertad de expresión. Esto está reglamentado por el Kremlin, pero los rusos se victimizan increíblemente. Y la gente pregunta, y la gente, el tema principal ahora sí se ha concentrado entre la población de diferentes partes de Rusia, que hasta están poco comunicadas entre sí, cuándo se va a acabar este conflicto que está realmente causando problemas en la economía rusa. No tanto como se pensaba al principio, porque Rusia realmente con sanciones económicas, con embargos y demás, ha logrado subsistir sin ningún tipo de problema, haciendo comercio con otros países, pero el discurso de Putin, que se está terminando en estas horas y que se extiende, según dice Putin, hasta donde sea necesario. Es el momento que Vladimir Putin se da en diciembre para hablar durante lo que sea necesario con toda la población, con toda la prensa nacional e internacional. Obviamente pedimos preguntar, el Kremlin ni nos respondieron. Bueno, hablemos ahora de un caso de una argentina en Italia apuñalada por su novio, Cristian. Sí, una pareja, ella de San Nicolás, Paola Espíndola, de 23 años, estaban de novios de no hace mucho tiempo, pero habían formalizado su relación, se habían mudado hace meses a Italia, trabajaban en un hotel Van Rendena, en los Alpes italianos, acusaciones de violencia de género, él que parece se puso violento, pero este 10 de diciembre, ahora se hace público, pero el 10 de diciembre parece que su pareja, Alejo Grisetti, de 25 años, la apuñaló 20 veces. Parece que ella se salvó porque logró saltar de un tercer piso. Están ambos internados en el hospital Santa Chiara, donde supuestamente ella está fuera de peligro y él también, pero por supuesto él es el acusado número uno. Su familia es de San Nicolás, allá en Argentina, entre Buenos Aires y Rosario, un lugar que seguramente habrás pasado más de una vez, camino a Rosario, camino a Buenos Aires. La familia dice que este hombre ha sido siempre violento con ella, que tenían miedo y que desde que ella había pedido separarse y que lo trasladen, mientras él esperaba ser trasladado a otra propiedad hotelera del mismo grupo inversor, a Austria, se puso violento y terminó en esto, donde ella tiene lesiones en los pulmones, en el hígado, del riñón, pero está fuera de peligro. Pero si no hubiera saltado, dicen las fuentes que consultamos, tal vez hubiera terminado asesinada. Bueno, como siempre hacemos los viernes, que tratamos de contar origen de algunas palabras o expresiones, hoy nos vamos a meter con uno de los insultos más clásicos del idioma inglés. Sí, se transformó en un insulto, pero el origen de la palabra fuck, F-U-C-K, tiene otro, y es realmente diferente. Los ingleses allá en el siglo XV, con una nobleza instaurada, donde, como ya contamos más de una vez, la gente debía fidelidad al noble del lugar, trabajaba la tierra, comía lo que consumía, lo que trabajaba en la tierra. Era muy importante tener descendientes, y no cualquiera tenía el permiso para tener hijos, salvo siempre y cuando le garantice la lealtad al noble del lugar. Cuando esto se lo daba, se llamaba la licencia FAC, Fornication Under the Consent of the King. Las 4 iniciales de estas 4 palabras que le daban a la persona la potestad de tener un hijo, si era varón mejor, porque le daban los bienes, se le daban todos los derechos. Una palabra que terminó banalizándose a una mala palabra, pero que tiene un origen realmente diferente. Es un mito, pero hay documentación de allá del siglo XV, cuando los ingleses ya habían sometido a galeses, a irlandeses y escoceses, iban por el resto del continente y necesitaban tropas todo el tiempo. Por eso esta relación entre el noble, la nobleza y los plebeyos, y la licencia FAC para procrear y tener hijos. Fornication under the consent of the king. Procreación bajo el consentimiento del rey. ¿Y por qué el uso del dedo?
que grafica la expresión? ¿Tenés idea? Bueno, acá en realidad eso es el dedo del medio para arriba es una expresión más norteamericana. Como ya contamos, acá en Inglaterra no se estila hacer con el dedo del medio, no lo quiero hacer porque es realmente malo, pero acá se muestran los dos dedos, como el símbolo peronista, pero al revés, ¿no? Los dos dedos eran... cuando le mostraron a los franceses que tenían los dos dedos que no se los habían cortado cuando habían sido prisioneros para no poder manejar el arco y flecha. Ese es el símbolo más, el gesto más obsceno aquí en el Reino Unido. No sé por qué el del medio, la verdad que no lo sé. Debe tener por ahí un asidero también o un origen relacionado a esta licencia FAC, que uno tenía un papel, el permiso te daban, el permiso FAC, había que llevarlo en el bolsillo cuando uno aparecía con hijos en el pueblo. Bueno, estuvo haciendo algo, tiene que tener el permiso FUCK. Bueno, perdón, lo veo por suerte con un día un poquito más agradable. ¿Dónde estás, Cristian? Sí, realmente en Yateley, sur de Londres, el tráfico habitual, la gente se ha convertido en una trampa, te hacen cualquier tipo de multa por cualquier cosa, sistematizadas, pero bueno, un día típico de invierno británico, ¿no? Frío, con un poquito de sol, ya va a empezar a oscurecer muy rápido, las 3:20 de la tarde. Cristian, buen fin de semana. Abrazo grande. Hasta luego. Pues la verdad que es muy difícil presentar